Bueno, continuamos. Vamos a ver las etapas del proceso del upstream. Habíamos visto que partíamos de un vial congelado del Working Cell Bank. Lo pasábamos a un cultivo iniciador que podía ser inicialmente un matraz agitado de 100 mililitros o hasta 500 mililitros. Esto lo podíamos pasar luego a bolsas de cultivo de volúmenes más grandes, y una vez que esto se aumentaba la cantidad de células, lo pasábamos y lo usábamos como una semilla para inocular al bioreactor donde vamos a realizar el proceso de producción final. Acá vemos que los bioreactores van a poder ser de acero inoxidable o equipos descartables y van a tener volúmenes mucho mayores. Acá las células van a empezar a crecer en alta densidad y van a producir el API o la proteína de interés. Y una vez que el proceso culmine, vamos a cosechar. Acá lo que vamos a hacer es vamos a separar a las células del medio de cultivo. Si la proteína está siendo secretada al medio, la proteína va a quedar en el medio de cultivo, mientras que si la proteína quedaba de manera intracelular, va a quedar retenida dentro de las células. Si la estamos haciendo en modo de secreción y está en el medio de cultivo, posiblemente también tengamos que agregar algún paso de filtración para poder eliminar a los residuos más grandes. Acá tenemos un ejemplo de un bioreactor de tamaño pequeño, en pequeña escala, en el cual tenemos a un recipiente de vidrio que va a tener una agitación por este sistema, en el cual existe una esfera que tiene a lo que sería un bucito y un dispositivo que va a regular de manera magnética la agitación en el recipiente. También vamos a tener un sistema de aire por burbujeo en el cual vamos a inyectar el aire y este dispositivo va a poder emitir burbujas. Y vamos a tener, por ejemplo, en este caso, una tapa permeable que va a permitir que también los gases salgan del recipiente. ¿Qué vamos a monitorear a lo largo del cultivo? Bueno, uno de los parámetros a monitorear es el pH. Las fluctuaciones de pH suelen afectar el crecimiento de las células y debemos mantener un pH óptimo que va a estar entre 6,8 y 7,4. Como buffer para mantener a este pH en los cultivos de células de mamífero, se suele incluir a bicarbonato. El bicarbonato va a reaccionar con el dióxido de carbono que estemos inyectando y de esta manera va a generar un buffer para mantener el pH en las condiciones estables. ¿Qué sabemos? Que a medida que las células crecen, las reacciones metabólicas de las células van a tender a disminuir el pH. Por lo tanto, en algunos casos, cuando el efecto buffer no alcance solamente con el bicarbonato, es posible que tengamos que incluir algunas soluciones adicionales que tengan más bicarbonato o incluso hidróxido de sodio. Otro parámetro a monitorear va a ser la temperatura. Muchas veces vamos a usar reactores que tengan una camisa de agua. En este caso, lo que tienen que tener en cuenta es que las reacciones van a ser profundamente exotérmicas, por lo tanto, vamos a tratar de quitar calor del recipiente más que darle calor al recipiente. Y otro parámetro a controlar va a ser el oxígeno disuelto. Esto se puede controlar por una sonda y algún sistema informático y automatizado que me asegure que la proporción de oxígeno disuelto sea la correcta. ¿Para qué? Para que las células puedan tomar ese oxígeno y continuar con sus reacciones metabólicas de manera correcta. Acuérdense que el oxígeno, ya sea aire o oxígeno, vamos a tener que burbujearlo y en estos casos el tamaño de la burbuja también va a ser importante. Burbujas más pequeñas van a tener reacciones
o intercambios más eficientes. Por lo tanto, siempre se favorece que los sistemas de aireación generen burbujas del tamaño más pequeño posible. También vamos a tener que ir chequeando cómo van creciendo nuestras células. Para eso vamos a tener que ir monitoreando la cantidad de células, pero también la cantidad de células viables. O sea, cuántas células hay en el bioreactor, cuántas efectivamente están vivas y están produciendo la proteína y cuáles están muertas. Para esto, bueno, vamos a tener que contar y poder separar a las células viables de las no viables y vamos a emitir números que indiquen no solo la cantidad de células, sino la viabilidad de las mismas. ¿Qué porcentaje de las células totales efectivamente son las viables? Esto puede hacerse sacando muestras en bioreactores de pequeño tamaño, pero en algunos equipos ya cuentan con sistemas de monitoreo de células integrados que nos evitan los pasos de tener que abrir el bioreactor y sacar muestras. Cuantas más veces abramos al bioreactor, más posibilidades vamos a tener de contaminarlo. Por lo tanto, lo ideal sería que podamos determinar la cantidad de células, pero también al pH, al oxígeno disuelto, a la cantidad de glucosa disponible, etcétera, de manera continua y en el mismo reactor sin tener que abrir y tomar muestras adicionales. El sistema más simple para contar células y evaluar viabilidad es usar una cámara de Neubauer y utilizar la técnica de exclusión de azul tripán. En este caso, ¿qué es lo que pasa? Las células viables van a impedir que el azul tripán ingrese, por lo tanto, cuando las miremos al microscopio van a ser blancas, mientras que las células muertas permiten que el azul tripán ingrese y las vamos a ver de color azul oscuro. ¿Cómo es esto? Bueno, en una cámara de Neubauer que tiene un volumen fijo y determinado, uno lo que hace es evaluar en el microscopio la cantidad de células presentes en los cuadrantes y determinar cuántas son las que están efectivamente viables, que son estas que vemos acá, las blanquitas, las viables, y las no viables van a ser las que están oscuras. También vemos algunos compuestos que se deben a células rotas, acá dice paredes celulares o algún otro compuesto, puede ser a veces fibras que provengan del suero, si tenemos un medio de cultivo con suero, pero en líneas generales lo que debemos contar son las células viables y las no viables. Como les conté, también existían algunos sistemas que podían estar directamente acoplados al bioreactor y ahí vamos a tener, por ejemplo, a los sensores de biomasa. En este caso, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, va a haber un equipo en el cual van a poder emitir campos eléctricos y en este campo eléctrico, ¿qué vamos a ver? Que la capacitancia de las células viables es distinta de las células no viables. Las células no viables tienen las membranas plasmáticas rotas, por lo tanto, en este campo eléctrico van a comportarse de manera diferente. Y así vamos a poder medir cuáles son las viables porque tienen un comportamiento en el campo eléctrico distinto de lo que van a ser las células no viables. Otro método para contar células es medir el volumen de células empaquetadas. ¿Esto qué es? Al final de la reacción o al final de lo que sea el proceso productivo, uno puede tomar la cantidad total de células por precipitación o algún tipo de centrifugación y medir el volumen de todas las células. ¿Qué va a pasar en este caso? Como yo voy a medir volúmenes totales de células, no voy a poder diferenciar efectivamente a las vivas de las muertas. Yo solo voy a contar un volumen que ocupa el total de las células que estaban adentro del bioreactor. Pero no puedo saber cuántas de estas células estaban efectivamente vivas y cuáles no. El control de la temperatura, acuérdense que las reacciones son exotérmicas, por lo tanto yo lo que voy a hacer es sacar temperatura, sacar calor del equipo y no agregar temperatura. Para esto vamos a ver que hay distintos tipos de intercambiadores de calor dependiendo del fermentador que estemos utilizando. Acá vemos algunos de los sistemas disponibles
En el primero tenemos una camisa de agua, en la cual tenemos un recipiente interno lleno del medio de cultivo, donde van a estar las células, y una camisa exterior por la cual va a circular el agua o algún otro líquido refrigerante. El agua es inyectada por una de las sondas en la parte inferior del bioreactor y va a poder ser eliminada en otro puerto en la parte superior. Algo similar puede darse con un serpentín externo, en donde el agua va a entrar y va a circular alrededor de lo que es el recipiente donde están las células y el medio de cultivo, y de esta manera el agua o el líquido refrigerante van a poder hacer un intercambio de calor y quitarle temperatura al cultivo. El serpentín también puede estar de manera interna y estar directamente en contacto con lo que va a ser el medio de cultivo y las células. Acuérdense, en el caso anterior habíamos visto que estaba de manera externa al recipiente donde estaban las células. Tenemos el modelo de serpentín helicoidal, pero tenemos algún modelo de serpentín de tipo difractor que va a estar incluido también dentro del bioreactor. Y en el último caso tenemos un sistema de intercambiador externo, en el cual el medio de cultivo va a ser bombeado hacia un equipo diferente, que es el intercambiador de calor, y este medio de cultivo va a bajar su temperatura y va a volver a ser inyectado en el interior del bioreactor para continuar con la producción. Entonces, las camisas y el sistema de serpentín externo van a tener un área que permita el intercambio de temperatura mucho menor. Se van a recomendar estos sistemas para bioreactores de pequeña escala, mientras que los sistemas con serpentines internos, como los que eran helicoidales o con este sistema de tipo deflector, van a tener una superficie para permitir el intercambio mucho mayor. Toda la superficie del serpentín efectivamente va a estar en contacto con el medio de cultivo y va a ser más eficiente para remover la temperatura. Estos serpentines internos se recomiendan para bioreactores de alta escala, operan a altas velocidades y todo el área del serpentín está expuesto al medio de cultivo, por lo cual hace que el intercambio de calor sea más eficiente. Tengan en cuenta que la estructura o el formato del serpentín interno puede interferir con los sistemas de mezclado que nosotros incluyamos adentro del bioreactor. Después teníamos al intercambiador externo, que es un equipo independiente del bioreactor. Va a presentar una mayor tasa para el intercambio de calor, pero hay que tener en cuenta que como es un sistema externo, podrían generarse algunos problemas de esterilidad si algo de esto falla y tenemos alguna rotura o se permite el ingreso de microorganismos alrededor del sistema externo. Y también evaluar si durante estas etapas de intercambio de calor la oxigenación no disminuye. Volviendo, ¿qué es un bioreactor? Bueno, una descripción muy general es un recipiente diseñado para apoyar el crecimiento óptimo y la actividad metabólica de las células que producen a nuestro producto de interés. Y lo vamos a poder clasificar de distintas maneras. Vamos a tener, si lo queremos clasificar de acuerdo al tipo de mezcla o el sistema que vamos a evaluar para mezclar el contenido del bioreactor, puede ser un tanque agitado o un airlift. Si lo vamos a clasificar de acuerdo a su modo de operación, va a poder ser de tipo batch alimentado o perfusión. Y además podemos tener tanques que van a ser de acero inoxidable o de vidrio, que van a poder tener múltiples usos, o pueden ser de un solo uso, desechables, que generalmente en estos casos van a ser de plástico. Entonces, ¿qué vamos a tener? Los tanques agitados, vamos a verlos en este ejemplo gráfico. El ejemplo del tanque agitado es el ejemplo que uno imagina claramente como un bioreactor. Vamos a tener un sistema de palas que va a permitir
que van a girar con un motor y van a permitir una mezcla de el medio de cultivo y las células. En este caso, vamos a tener un sistema de aireación que también va a estar en el fondo o en la superficie inferior de lo que va a ser el bioreactor. Entonces, vamos a generar burbujas de aire y vamos a mezclar con este sistema de aspas. En el otro caso tenemos un reactor de tipo airlift. Acá, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener una columna interna en el bioreactor y vamos a tener un sistema de inyección de aire que va a empujar el líquido. Entonces, el sistema de inyección de aire con el conjunto de burbujas, va a empujar el líquido por la columna, el líquido va a subir, después este líquido va a pasar por lo que va a ser la parte superior de la columna y va a volver nuevamente a ser inyectado junto con las burbujas de aire y así el sistema va a recircular. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, en el sistema de tanque agitado nosotros estamos agitando con un sistema de palas. En este caso, lo que va a ocurrir es que las células van a tener un estrés físico mayor porque van a ser golpeadas por las palas de lo que va a ser el sistema de agitación. Células con pared tendrían poco problema, pero células sin pared, como las células de mamífero, podrían llegar a ser dañadas con algunos de estos sistemas. Por lo tanto, muchas veces para células de mamífero se prefieren reactores de tipo airlift, en los cuales la agitación va a estar dada por el flujo continuo de las burbujas inyectadas. Si vamos a evaluar los sistemas de producción, vamos a ver que podemos tener el batch alimentado o la perfusión. En el batch yo voy a mantener volúmenes constantes. Voy a llenar al bioreactor con el medio de cultivo, voy a incluir las células, voy a empezar el proceso de producción y voy a terminar el proceso de producción sin agregar absolutamente nada. En el modelo del batch alimentado voy a llenar el bioreactor con un volumen inicial, voy a agregar las células, voy a permitir que el proceso de producción se inicie y a medida que el proceso de producción avance, puedo ir alimentando con algunos reactivos limitantes. Puedo agregar más aminoácidos, puedo agregar algo más de glucosa, con lo cual voy a llenar con un volumen inicial y después voy a ir alimentando con volúmenes pequeños para mantener las condiciones óptimas del crecimiento de las células. Y en el otro caso voy a tener un cultivo continuo. Voy a llenar el bioreactor y voy a mantener un volumen constante, pero voy a ir agregando medio de cultivo fresco de manera continua y a la misma tasa que estoy agregando medio de cultivo voy a estar sacando medio de cultivo usado. Entonces voy a mantener un volumen constante, pero lo que voy a hacer, voy a agregar el mismo volumen que estoy eliminando o cosechando. Acá tenemos un esquema con los sistemas del bioreactor que habíamos visto antes, esos tanques de vidrio agitados, en el cual el equipo central es el bioreactor donde se está llevando a cabo la reacción de la fermentación, la producción de la proteína de interés. Vemos que por medio de una bomba estoy tomando medio de cultivo fresco que se inyecta en el bioreactor y tenemos una bomba que está tomando medio de cultivo de este bioreactor y lo está poniendo en un nuevo frasco y, por ejemplo, en este caso nosotros podríamos a partir de este sistema empezar a tomar ya sea muestras o directamente la producción de la proteína de interés. Los bioreactores, además, teníamos bioreactores que podían ser reutilizables como de acero inoxidable o de vidrio, o los que habíamos dicho que eran de materiales descartables como las bolsas plásticas. Los bioreactores de acero inoxidable, ¿qué es lo que tienen? Bueno, tienen la ventaja que está hecha con un material duradero y pueden acomodar volúmenes muy grandes, hasta 20.000 litros de cultivo. Suelen tener sistemas de doble pared que nos permiten hacer un control muy eficiente de la temperatura. Suelen ser los bioreactores de tipo industrial y tienen configuraciones fijas
Yo cuando compro o diseño un bioreactor para mi planta de producción, tengo que diseñar el bioreactor y poner todos los puertos y todos los sistemas de control que necesite. Control de temperatura, de oxígeno, de pH, cantidad de células, si quiero medir lactato, otros compuestos. Todo va a estar en el diseño original y va a ser parte del bioreactor. Una desventaja de esto es que diseñar este equipo y comprar este equipo suele ser algo muy costoso. Y va a requerir también mucho tiempo para el proceso de limpieza, porque yo voy a tener que, entre un lote y el siguiente, asegurar una limpieza correcta del equipo. Acá vemos algunas imágenes de bioreactores industriales de acero inoxidable, donde vemos todos los puertos y todo el sistema de cañerías que nos aseguran el llenado, y posteriormente cómo vaciarlo, cómo sacar muestras, todos los puertos para el monitoreo. Y en una escala mucho más pequeña vemos un bioreactor de vidrio que tiene sistemas parecidos, donde vemos que en la parte superior se observan todos los puertos de entrada, salida y los lugares para los sistemas de control. Los bioreactores de un único uso, los single use, van a ser descartables, van a tener un único uso. Suelen ser de plástico, suelen usarse también mucho para células de mamífero y la cámara de cultivo va a ser una bolsa de plástico inflada. La tecnología de único uso, el single use, es algo que se está generalizando y que tiene algunas ventajas y por eso muchas empresas están pasando a este tipo de tecnología. Acá vamos a ver ejemplos de bioreactores de tipo single use. Acá tenemos uno en el cual tenemos una bolsa de gran tamaño llena de medio de cultivo. Si pueden observar, acá también se ve un sistema de agitación por paletas. Y acá tenemos otro que sería una bolsa de cultivo no con una agitación, así como la que están viendo de este modelo, por paletas, sino por una agitación de tipo wave, que es algo que vamos a ver un poquito más adelante en esta clase. ¿Cuáles son las ventajas de la tecnología single use? Voy a reducir o eliminar todos los pasos de limpieza y desinfección, con lo cual voy a disminuir el consumo de agua. ¿Por qué? Porque no voy a necesitar agua para limpiar a este bioreactor que tenía antes, que era de acero inoxidable. Y producir agua pura para limpiar es algo muy caro. Y una de las cosas que necesitamos para producir este agua pura es mucha energía. Con lo cual vamos a bajar el costo del agua, la cantidad de agua y el costo de producir el agua. Además voy a ahorrarme todos los productos químicos para la limpieza y la desinfección. No voy a tener que esterilizar el bioreactor, el proveedor ya me vende la bolsa esterilizada. Y voy a eliminar también la necesidad de tener sistemas de vapor limpio para esterilizar. Con lo cual la validación de limpieza y de esterilización me la va a dar el proveedor cuando yo le compro la bolsa. Esto facilita el cumplimiento de normas alrededor de lo que son los procesos de limpieza y esterilización. Entonces, otra de las ventajas es que voy a tener un menor costo de capital inicial. ¿Por qué? Porque no tengo que comprar ese sistema de tanque de acero inoxidable con todos los puertos y que va a estar exactamente diseñado para mi sistema de producción. Entonces voy a tener un capital inicial para empezar el sistema de producción que va a ser mucho menor. Además, como no voy a tener que hacer procesos de limpieza, si yo voy a tener una planta multiproducto, las validaciones no las voy a tener que hacer, solamente cuando termino de producir el lote, saco la bolsa y elimino la bolsa, pongo una bolsa nueva y así me evito lo que va a ser la validación y asegurarme que no existen trazas del lote anterior producido en este lote nuevo que voy a hacer. Entonces voy a bajar la probabilidad de contaminación cruzada, ya sea con otro producto o por contaminación microbiana debido a una limpieza deficiente. ¿Cuáles son las desventajas de las tecnologías single use? Bueno, hasta ahora solo hay bolsas que permiten crecer células hasta 2000 litros y
Estos se usan principalmente para células de mamífero porque la necesidad de las células de oxígeno de células de mamífero es mucho menor que las de las bacterias. También me voy a volver dependiente de mi proveedor. Mi proceso productivo va a estar atado a que el proveedor me pueda entregar las bolsas. Dependiendo de las condiciones del país donde ustedes están trabajando, esto puede ser más o menos difícil. Otro problema son los lixiviables o los productos que puedan desprenderse de estas bolsas plásticas. El proveedor me va a asegurar que en las condiciones en las que el proveedor chequeó la bolsa no existe probabilidad de que se liberen plásticos de la bolsa. Pero a veces el proceso de producción que uno diseñó, bueno, puede ser que tenga pasos de pH diferentes, que tenga agregado de sustancias orgánicas adicionales, que no fueron chequeadas inicialmente en las descripciones del proveedor y que podrían llegar a permitir una extracción o una liberación de componentes de los plásticos de la bolsa. Además, hay que agregar a cada lote de producción los costos asociados a las bolsas que voy a utilizar. Y el impacto ambiental, ¿por qué? Y porque ahora voy a tener un montón de bolsas de plástico que van a ser desechables y tengo que evaluar cómo voy a poder eliminar correctamente estas bolsas que están contaminadas con algún tipo de microorganismo, ya sea una célula de mamífero o una bacteria. Habíamos visto que existían otros modelos de esta tecnología single use y ahí estaba lo que es el sistema WAVE. El sistema WAVE viene de la palabra ola y se debe a que vamos a crecer a las células, pero los sistemas de aireación de estas células van a ser similares a la aireación que tiene el mar dependiente de las olas. Entonces, yo voy a tener una bolsa también de plástico que la voy a llenar con medio de cultivo y las células, además de que va a estar inyectada de aire, y voy a tener un sistema de balanceo en el cual este sistema de balanceo va a generar olas dentro de la bolsa y así voy a poder correctamente airear al cultivo. Inicialmente estos cultivos eran pequeños y a la bolsa se la llamaba una almohada porque solía tener el tamaño de una almohada. Pero ahora estos sistemas están empezando a ser de volúmenes muchísimo mayores y tienen dimensiones mucho más grandes. Hasta ahora habíamos visto sistemas de producción de bioreactores que eran preferentemente para células que estaban en suspensión, que crecían suspendidas en un medio de cultivo. Pero sabíamos que existían células que crecen en adhesión, que crecen en sistemas de tipo monocapa. Para crecer células en sistema de monocapa, el problema que tenemos es que la superficie no aumenta linealmente con el volumen. Entonces yo aumento el volumen, no estoy aumentando tanto la superficie. Para eso se desarrollaron distintos sistemas. Uno de estos es el sistema del Cell Factory, en el cual vamos a tener un bioreactor que va a tener distintas capas o bandejas y sobre cada una de estas bandejas van a poder efectivamente crecer las células. En este que les estoy mostrando, el que está a la izquierda, tiene aproximadamente el tamaño de una caja de zapatos y cada una y va a tener varios pisos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pisos sobre los cuales vamos a poder ir creciendo las células. También va a tener 2 puertos para que me van a permitir inyectar a las células y al medio de cultivo y posteriormente me van a permitir el intercambio gaseoso. Esto es en un tamaño de producción pequeño, pero existen equipos mucho más grandes, como los que ven en la imagen de la derecha, que aseguran sistemas de producción escalables de nivel industrial. En el link que está al final existen algunos videos que les muestran cómo funcionan estos sistemas de producción de células en monocapa a gran escala. Otra de las cosas que vamos a ver es cómo llenamos a estos bioreactores tipo Cell Factory.
Entonces, vamos a llenar al equipo con el medio de cultivo y las células. El equipo está acostado y después vamos a tener que girarlo y voltearlo para asegurar que haya una distribución homogénea del medio de cultivo y las células en cada una de las bandejas. Para que se hagan una imagen de cómo funciona este sistema, recuerden los encendedores que tienen dos cámaras que están separadas por un pasaje. Bueno, disculpen, continuamos. Entonces, teníamos al sistema del Cell Factory, lo habíamos llenado de medio cultivo de las células y teníamos que realizar estos movimientos para asegurar que cada una de las bandejas o los pisitos tengan un volumen correcto de células y medio cultivo. Entonces, para esto, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, el sistema no está cerrado absolutamente en todos los extremos y tiene un sistema de cámaras similares a lo que podría ser las dos cámaras que tiene un encendedor común y nosotros podemos moverlo para asegurar que cada una de las cámaras tenga el mismo volumen y luego cuando vuelvo a acostar el equipo cada una de las bandejas tiene el volumen correcto de medio de cultivo. Otro sistema para crecer a las células en adhesión son los rollers, que van a ser estas botellas que pueden ser de plástico o de vidrio y que van a estar apoyadas sobre una rolera. ¿Cómo funciona esto? Toda la superficie interna de la botella va a ser la que me va a servir como superficie de adhesión para que las células crezcan. Y el sistema de rodillos presente, acá vemos uno, otro y otro, acá también vemos distintos sistemas. Estos sistemas de rodillo van a girar y me van a ir moviendo a las botellas de cultivo. Con lo cual, el medio de cultivo va a poder bañar toda la superficie de las células a medida que la botella vaya rotando en la rolera. Vamos a tener un medio de cultivo y una superficie y un volumen de aire que permita correctamente el intercambio gaseoso. Otro sistema para crecer a las células en adhesión es la fibra hueca o hollow fiber. En este caso vamos a tener cartuchos por los cuales van a pasar capilares y las células van a crecer en el interior del dispositivo. Entonces, vamos a ver que a través de estos capilares va a pasar el medio de cultivo que permitiría un intercambio de nutrientes y productos de desecho también como aire o oxígeno y dióxido de carbono. Entonces, acá tenemos al sistema, acá tenemos a la fibra, que es porosa y permite un intercambio de nutrientes y desechos a lo largo de la fibra y las células que están creciendo en el exterior de los capilares, pero adentro del equipo. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Bueno, voy a tener un dispositivo donde acumulo el medio de cultivo, una bomba que va a permitir un flujo continuo del medio de cultivo, va a pasar por un intercambiador gaseoso donde este medio se va a oxigenar y luego va a ser inyectado en el cartucho donde va a pasar efectivamente el volumen de medio cultivo y así voy a poder ir alimentando a las células. También les dejo un link para que vean un video del funcionamiento de este tipo de sistemas. Y el otro sistema, el último que vamos a ver, es el de microcarriers. Y el sistema de microcarriers sería algo así como cómo transformar un bioreactor de tipo células en suspensión en un bioreactor para células en adhesión. Y para esto, ¿qué vamos a usar? Vamos a usar a los microcarriers que van a ser estas esferas que van a permitir que sobre las mismas se adhieran las células. Entonces, voy a tener a estas esferas que van a tener a las células adheridas y todo este sistema lo voy a poder incluir adentro de lo que sea un bioreactor
y voy a tener que armar un sistema de agitación tal que permita que estos bioreactores, que estos microcarriers se mantengan en suspensión y permitan un intercambio correcto de medio cultivo y gases con las células que están adheridas al microcarrier. Entonces, tengo un sistema parecido más a lo que sería un bioreactor de células en suspensión, pero las células van a estar adheridas efectivamente al microcarrier. Bueno, y esto sería todo por nuestra clase de upstream. Nos vemos para la siguiente clase que va a ser downstream o purificación.